aquí de regreso aquí en QTF, en el programa de nuestra queridísima Fernanda Familiar, y vamos a platicar como cada martes con nuestra maestra especialista en temas internacionales, abogada internacionalista, Malca Novigrod. Bienvenida, Malca. Fabi, qué linda, mucho gusto de estar con ustedes. Emilio, como Gracias, siempre. como siempre. Qué gusto. Qué gusto. Malca, pues, el tema, ¿no? Irán, Estados Unidos, un enfrentamiento interminable, tensiones permanentes, ahora con el tema de este buque de aparentemente carga que Estados Unidos sospecha que no es nada más de carga, sino que tiene armamento, que puede utilizarse para alguna ofensiva, y pues Irán también lanza advertencias a Estados Unidos. Yo creo que esto es un resultado, hay que tomar un paso atrás para entender lo que está pasando, creo, ¿no? Creo que Estados Unidos se salió del Medio Oriente después de la contienda fracasada de Irak y con Afganistán, y también su participación un poco mediocre, digamos, con Siria y con Libia, ¿no? Estos conflictos como que le quitaron un poco el apetito de Estados Unidos de estar en el Medio Oriente, y creo que eso dejó un gran vacío. Ese vacío ha sido ocupado y ha aumentado el poder de Irán. Irán es una potencia, porque sí es una potencia en la región, que ha utilizado grupos para pegar a intereses de Occidente, intereses de Israel, intereses de Estados Unidos. Y ahorita creo que hay dos factores que yo creo que un poco le dieron más fuerza a Irán. Creo que las políticas de los demócratas en Estados Unidos no han sido nada positivas. Y esto empezó desde Obama con el intercambio de rehenes por dinero. Y lo mismo sucedió con Biden recientemente, donde Biden, para rescatar a unos rehenes que estaban en Irán, americanos, liberó unos fondos que estaban congelados, que estaban en Corea del Sur. Básicamente, el intercambio fue, lo que sabemos, que los rehenes fueron liberados para que estos fondos fueran transferidos a Qatar, que medió este conflicto, ¿no? Entonces, estos fondos están ahí. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos, en cierta manera, ha creado incentivos para darle más fuerza a Irán, para envalentonarlo y para dar un mensaje, yo creo, muy equivocado de tú tomas rehenes, porque aquí la cuota de rehenes desde Obama, lo que pagó y lo que Biden pagó, ha crecido enormemente. Estos fondos, lo que dicen muchos republicanos, y les doy en cierta manera razón, es que el dinero es fungible. El dinero puede ser intercambiado solo porque liberas estos fondos que están todavía en custodia en Qatar. No quiere decir que no puedan ser usados a pesar de todas las cosas que ha dicho la administración Biden, que se han puesto mecanismos para prevenir que se usen para usos terroristas. Eso no funciona y ya debimos de haberlo aprendido. A mí me parece inverosímil cómo no se aprendió nada de tiempos de Carter. Con Carter, en 79, 81 más o menos, con la crisis que ustedes recuerdan que se tomó la embajada de Estados Unidos en Irán, no se aprendió nada de cómo actuó Irán. Irán esconde las cosas. Irán nunca ha respetado ningún trato de sus armas nucleares. Irán, lo que hizo Carter, que fue un grave error, es que al tratar de negociar esta crisis, les dio muchas concesiones, sin ningún acuerdo de que Irán iba a reciprocar. Entonces, ¿qué pasó? Puso a su situación, dio concesiones y debilitó su mano en cualquier negociación. Y Biden ha hecho exactamente lo mismo. No ha apaciguado a Irán, si lo que vemos es que Irán ahora no tiene ningún tema de ir en contra de intereses. Por ejemplo, el dron que vimos que atacaron un cuartel de los Estados Unidos viene de Irán. Sabemos que todos estos grupos como Hezbollah, como Hamas, como los Houthis están siendo financiados por Irán. Lo interesante es que sigamos con una visión muy naif del conflicto. Este buque que tú mencionas, que puede tener armamentos, pues es bien sabido que o das dinero o das armamentos, pero ¿por qué no se ha cerrado la llave del dinero? ¿Por qué no se han tomado mecanismos para cerrar esa llave? Nadie quiere escalar en el Medio Oriente a Irán, evidentemente. Entonces están un poco entre la espada y la pared. Porque ¿qué haces? Atacas 85 objetivos de estos grupos, pero estos grupos sobreviven de la notoriedad. Es más, les estás dando más munición para seguir adelante sus contiendas porque ellos viven de eso.
Arabia Saudita trató de atacar los Houthis y fue una contienda muy importante. ¿Los debilitó? No. ¿Por qué? Porque el dinero sigue fluyendo. Entonces, ¿qué hacer? Es el gran dilema. Lo que yo veo con un grave peligro es que es años de elección en Estados Unidos, pero también en Irán. Entonces, Irán no puede aparecer débil ante su electorado, porque Irán está en una situación muy grave ahora, porque tienen un grave conflicto con su economía, está en muy mal estado, tienen intereses altísimos, tienen al menos 60% de su población en o debajo de la línea de pobreza y en un electorado apático completamente, a diferencia de años pasados donde sí se involucraba. Entonces, ¿qué quieren hacer? Irán tiene que aparecer, o el régimen tiene que aparecer como fuerte, con un régimen en Estados Unidos donde también no puede aparecer como débil ante Irán. Entonces, los republicanos están poniendo un poco en el plan de, a ver, dejemos de atacar objetivos de los grupos que financia Irán, vamos a atacar Irán. Creo que sería súper complicado, simplemente haría una región que ya es muy volátil en su política, haría un conflicto mucho más grande. Entonces, ¿qué hacer? Pues es el tema, ¿no? Decía Donald Trump, estaba escuchando una entrevista que le hicieron, que cuando él era presidente también hizo un intercambio de rehenes, pero él no pagó nada a cambio. Decía que al menos tenía a Irán en check, ¿no? Como que balanceado. ¿Quién sabe? Puede ser que sea cierto. Lo que sí es que yo creo que como muchos regímenes creían que estaba medio loquito, entonces como que no le entraban a los golpes. Entonces creo que estamos en una situación donde el Medio Oriente siempre es súper complicado. Es un ajedrez donde las piezas se mueven con muchos intereses. Es un ajedrez súper complicado, ¿no? Entonces pues estamos ante una situación donde en cualquier momento esto puede escalar y donde nadie quiere entrarle a Irán, pero a la vez Irán no tiene estos frenos que tenía antes. Entonces creo que tenemos que esperar. Espero que no gane la voz de subirle un poco el volumen al conflicto, y creo que tenemos que dejar de empoderar a Irán y dándole dinero y dándole fondos, porque eso manda un mensaje súper equívoco. Yo aquí veo dos cosas y te pregunto. Uno, que veo a un Irán que no quiere verse como Irak, débil ante un Estados Unidos que en cualquier momento puede llegar, desbaratarlo y decir, pues así, sobre pretexto de cualquier cosa, llegar a Irán, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte uno. Y la otra, que Irán también ve a un presidente Biden mucho más débil, que en algún momento pudo haber sido Donald Trump, que a lo mejor lo tilda de loco, pero a lo mejor le tenía miedo, o Obama, que bien o mal, pues decía, este cuate sí puede tomar ciertas represalias, pero con Biden no lo ve. Pero con Obama sucedió lo mismo, ¿eh? Los demócratas no han sido exactamente los mejores para el Medio Oriente en muchos sentidos. Trump, si se recuerdan, atacó a dos personajes muy complicados, ¿no? Al Baghdadi y el otro Khamenei, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero fueron intereses que mandaron un mensaje de Irán, cuidado, ¿no? Porque cualquier cosa que tú muevas, Estados Unidos en cualquier momento puede entrar y entrar fuerte. Lo que no hizo Obama con sus políticas, por ejemplo, en Siria, a ver, la línea roja es ataques con gases tóxicos. Después, ¿qué pasó? Absolutamente nada. Y Biden lo ven muy débil. Entonces, Irán siempre ha jugado a ver, su política gira en torno al occidente y Estados Unidos como enemigo. Entonces, ¿qué hace? Obtiene su fuerza de atacar a sus intereses. Esa es su narrativa. Entonces, ahora que tienen un Estados Unidos con un presidente mucho más débil, mucho más ávido de dar concesiones, sin obtener mucho a cambio, es decir, Biden planteó un poco este regreso de fondos para un acuerdo no verbal, incluso más débil que el de 2015 con Obama, que no sucedió. No tuvo nada, es decir, no ha habido un aprendizaje del pasado, que con Irán es mano dura un poco, porque siempre hay intereses en el Medio Oriente, incluso con Arabia Saudita, no le conviene un interés más fuerte. De hecho, muchos de estos acuerdos con Israel, de estos países de la región, han sido un poco para frenar el peso de Irán y mantenerlo un poco ahí. ¿Y qué ha pasado? Se ha desbaratado mucho, porque Irán ahorita bajo los ojos de muchos de estos países aparece muy fuerte.
Y eso es un gran peligro para la región. Porque además creo que administran el conflicto, es decir, Claro. o sea, yo te doy un dinerí, o sea, libero los recursos y te voy manteniendo ahí. O sea, es administrar un conflicto, ¿no? También los demócratas. Los demócratas. Sí. Los republicanos no negociaban y tienen un poco el concepto de mano dura. De hecho, Trump, cuando tenía incluso la gente que lo rodeaba, que trataba con el Medio Oriente, era mano dura. De hecho, a veces tengo la impresión que todos tenían que frenar, ¿no? A un Bolton, por ejemplo. ¿No? Entonces, pero eso no está sucediendo. Entonces, la dinámica es muy perversa. Y la dinámica solo garantiza un Irán que se está viendo en los ojos incluso de otros países que no querían entrar en conflicto con Estados Unidos como un país mucho más fuerte. Agreguemos a eso el eje de China más Rusia, que están detrás de Irán. Gracias, Malka Novigrod. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden buscar? En redes me pueden buscar con Malka Novigrod, el apellido más fácil del mundo, ¿verdad? Sí, Pero ahí estoy. Muchas gracias, Malka, como siempre, por estar con nosotros. Muchas Bueno, estamos de regreso y antes de que te vayas, Malka, porque ya estábamos aquí platicando fuera del aire, una situación de lo que está pasando en Irán y pues se me hizo así como importante preguntar, sobre todo porque llegó también preguntas del público, ¿qué relación tiene Irán con Hamas? ¿Es cierto que ha sido por años el patrocinador y aliado de Hamas? Sí, pero no es el único. También Qatar ha participado en los fondos que le dan a Hamas. Qatar es muy extraño, para mí me parece un rollo un poco ambivalente el que tiene Qatar en el Medio Oriente, ¿no? Se plantea como mediador, pero también financia estos grupos. Pero Hamas ha recibido dinero de Irán, al igual que Hezbollah en el norte de Israel, el sur del Líbano, y otros grupos, los Houthis también, y otros grupos más en Pakistán. Vimos que también Irán hizo una intervención en Pakistán, lo cual es gravísimo, es decir, se tuvo que frenar inmediatamente porque ambos son potencias nucleares, ¿no? Entonces sí ha habido financiamiento desde hace mucho tiempo de este tipo de grupos que ¿qué hacen? Pegan contra intereses de Occidente, porque eso sirve al régimen de Irán. Irán ha vivido y el régimen de Irán ha vivido contrariando los intereses de Occidente. Lo interesante, ya que traemos otra cosa a colación, es dónde han estado las Naciones Unidas. Es decir, condenan a ciertos grupos, condenan a ciertos países, pero no ha hecho una sola condena en contra de Irán. Es más, Irán preside, inverosímil, pero cierto, preside el Consejo de Derechos Humanos ahora en Naciones Unidas. Cuando no hay derechos humanos en... Cuando hay presos políticos, pero lo interesante es que Naciones Unidas, calladito, no hay ninguna condena hacia Irán, lo cual habla un poco de lo que está mal en Naciones Unidas y habla un poco de ciertos incentivos de atacar a ciertos países, pero mantener silencio total cuando son contra derechos humanos, de China con los uigures, de Irán, por ejemplo, con presos políticos. ¿Se acuerdan? Estas manifestaciones que aparte en año de elecciones en Irán han querido mantener completamente controlado estas manifestaciones ¿se acuerdan de esta mujer que por no usar el hijab la condenaron y eso manifestó? Claro. O sea, el descontento está ahí. Es año de elecciones, como comentábamos fuera del aire, de muchos países. Y la democracia y esta participación ciudadana en muchos lugares va a ser sofocada. En muchos lugares la democracia está sintiendo una vulnerabilidad tremenda. Es más, muchos países van a ver que estos defensores en público de la democracia toman el control para ir sofocando a la democracia, ¿no? Sí, pues lo vimos en El Salvador, ¿no? Exacto, no tenemos que ir hasta Oriente Medio, pues en Venezuela, en Salvador. Pero El Salvador apenas, ¿no? Que decían que la gente renunció a los ideales de la democracia por un gobierno que, pues, represor, mete a cualquiera que se le hace sospechoso a las cárceles, ¿no? Y que, de alguna manera, pues, si tú como ciudadano vivías sin seguridad, te encañonaban en la 100, te pedían extorsión, pues dices ¿no? Sí, aunque la democracia es etérea, es un concepto que si no se vuelca a la realidad y no tiene un impacto en la realidad, mucha gente, es más, la tendencia, de acuerdo al Latinobarómetro, hace años, yo me acuerdo alguna vez que hice un reportaje
era de que a la gente no le importan los mecanismos democráticos y no se manifiestan en su bienestar, en cómo come, en su seguridad. Entonces estamos viendo una oposición o poner de lado un poco a la democracia en pos de estos intereses. Es más, ni se puede reelegir en teoría constitucionalmente Bukele. ¿Qué pasó? A la gente le valió. Obviamente no estamos hablando de Irán con una democracia, no es una democracia, pero también tiene muchísimo miedo de estas manifestaciones que no puede controlar. Entonces, en un año de elección donde la economía no responde, donde hay una inflación tremenda, donde la gente pues, le vale la política porque nada cambia, donde los millennials y nuevas generaciones, que curiosamente el bono de juventud en Irán es mucha la población mayor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un gobierno que quiere controlar y mantener el poder y que está muy temeroso de en su electorado aparecer como débil. Entonces, todos estos incentivos se van alineando en una región hiper complicada que no favorecen del todo a lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, jamás no hubiera atacado sin el beneplácito, digámoslo con todas sus palabras, de un Irán y de un Qatar. Simplemente no lo hubieran hecho. De hecho, se dice que hubo una reunión en Irán y en Qatar de beneplácito para Haniyeh. Entonces, ¿a qué jugamos? Yo creo que tiene que haber tienen que darse al blanco y atacar los intereses económicos de estos grupos, pero también quizá no solo lo militar, porque lo militar ya hemos visto que en tiempos pasados no ha funcionado mucho. Es el dinero, el flujo de dinero donde tiene que ser cortado y atacado, creo. Sí, y como muchas veces se ha pugnado incluso para el tema del crimen organizado, ¿no? Como se hizo contra las mafias en Italia, como se ha hecho con muchos otros países, de cuando les cortan el financiamiento, cuando atacan el dinero. Y no nada más un asunto de enfrentamiento, ¿no? Lo que tenemos que preguntar también es de dónde, un país, una región conflictiva, donde muchos de estos países tienen ingobernancia, ¿no? Y han dejado un vacío. Por ejemplo, Irak, pues es un grupo donde se han infiltrado muchos intereses de Irán. Con Hamas, ¿de dónde sacaron tanto dinero? Su población está completamente en mal estado. Este dinero que venían y estos fondos que venían de Europa y venían de otros lugares para ayuda humanitaria, pues evidentemente no fueron usados para ayuda humanitaria, fueron usados para armamento. ¿Cómo aguanta un grupo como Hamas un conflicto de echar cohetes todos los días en contra de Israel? Entonces creo que también hay una supervisión por parte de Naciones Unidas, por parte de Europa, sí tiene que haber una accountability. ¿Por qué esos fondos fueron entregados sin ninguna supervisión de cómo han sido usados? Y eso también habla mucho de una culpabilidad internacional mucho más grande. Entonces, creo que también esos mecanismos de supervisión de cómo entran los fondos tienen que ser, se tiene que asumir una responsabilidad y se tienen que pulir. Y lo comentábamos también en el corte, por eso le dijimos, Malca, quédate. Muy buen corte. Exacto, y queremos compartirlo, es decir, cuando decimos los gobiernos o los grupos de poder, llámese Estados Unidos, llámese la ONU, llámese en el concierto del mundo, los grupos en el poder administran estos conflictos, es decir, a veces les conviene por intereses electorales, por intereses económicos, por intereses de demostrar que hay el poder y los financian bajo el agua, es decir, con el tema de, te libero recursos que van a Qatar, con tal de que me des rehenes, pero Qatar, ¿dónde los tiene o cómo se financia? Pues ya lo has dicho, lo has señalado, además de Irán, pues Qatar también financia a grupos terroristas. Recordaba cuando estabas hablando, guardadas las proporciones de los conflictos guerrilleros en Oaxaca y de los movimientos sociales en Oaxaca y en Guerrero y en otros países, donde los gobernadores en turno, en este caso los anteriores del PRI, financiaban estos movimientos. Y también con los maestros del CENTE. Y actualmente sigue ese financiamiento. Exacto. Es decir, lo comentábamos también con grupos como Antorcha Ciudadana, ¿no? Siempre les han financiado. ¿Por qué? Porque, no me hagas broncas. De hecho, ellos viven de ese financiamiento. ¿Se acuerdan de los encuerados de Reforma? Exacto. Sí. Se documentó, Ernesto Méndez, un reportero de Excelsior, documentó lo que les pagaban para irse a desnudar a Reforma y hacer un conflicto social mini. O sea, nada comparado con las escalas mundiales, pero es decir, sí, se utiliza
esos Claro. conflictos de grandes poderosos para administrar conflictos, ¿no? Por supuesto. O represión. Es Exacto. la zanahoria o el golpe, ¿no? Ajá. La zanahoria con dinero o represión. Es decir, hablábamos del Medio Oriente. En Irán no tienes ningún incentivo de salir a manifestarte. ¿Por qué? Porque te tienen ubicado y porque hay diferentes mecanismos que cuesta muchísimo salir a manifestar tu opinión. Y lo vimos en las manifestaciones pasadas. Y también Irán, muy sabiamente, sale con paga para que manifestantes vayan y promuevan todos estos valores que ni sabemos qué está pasando. La verdad es que hay una imagen muy distorsionada de qué pasa dentro de Irán. No lo sabemos a ciencia cierta cuántos pagado, cuántos no es pagado, si hay un apoyo verídico hacia el régimen o si es, bueno, son regímenes muy represivos. Exacto. No o sea, el precio de tú salir a manifestarte, y hay que tener mucho cuidado, hay que aprender de eso, porque estos regímenes entran y van erosionando cualquier mecanismo de oposición hasta encontrarte en un lugar donde ya no puedes cambiar el régimen. Bueno, hubo varias notas internacionales donde hablaban de los chicos jóvenes que incluso eran personas importantes dentro de Irán, de la trayectoria, y fueron encarcelados porque participaron en esta manifestación y siguen encarcelados, ¿no? Lo que pasó igual en Cuba, cuando empezaron las protestas y las manifestaciones, pues siguen encarcelados los jóvenes que participaron en las protestas, ¿no? Entonces... Irán tiene tentáculos también internacionales. Muchas de las personas que salieron de Irán y que se manifiestan en otros países en contra de Irán han sido atacados, han sido abatidos, sin consecuencia alguna. Pero eso quiere decir que los tentáculos de Irán llegan a todos lados y eso genera un pavor enorme. Híjole, bueno, hay mucho que platicar, mi querida Malca, ojalá, próximo martes tengamos oportunidad de platicar más de esto. A mí lo que me preocupa, ya para cerrar, porque nos quedan unos cuantos segundos, es que como humanidad, como organismo, como la ONU, como Estados Unidos, como país, como mexicanos, como todo, tenemos esta memoria o este poco interés, porque yo recuerdo que cuando empezó el tema de lo de la guerra entre Ucrania y Rusia era la nota, ¿no? Y entonces íbamos siguiendo. Hoy la guerra sigue en Ucrania, Sí. sigue, y ya no nos importa, ya no importa lo que pasó. Lo que sucedió con Israel, con el grupo Hamas, que fue este asunto del atentado, que dio mucho de qué hablar, hoy prácticamente ya mucha gente ya no está ni enterada ni qué pasó, ni qué sucedió, ni cómo va. Y oye, el tema es Irán, pero en una semana puede ser otra cosa, y eso es lo que me preocupa, que son focos que se van prendiendo y que no es que se apaguen, es que simplemente ya ni los volteamos a ver. Es que hay nuevos, Sí, hay exacto. nuevos.